Aleluya. ¿Y qué dice la bendita y poderosa palabra de Dios? Yo creo que vaya usted al libro de los Hechos en esta preciosa hora. Bendito es el nombre de Jesús para siempre. Vaya la palabra de Dios al libro de los Hechos. Mi alma te alaba, Jesús. Hechos capítulo 26. Santo es el nombre de Jesús. Dice la palabra en el versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas o coces contra el aguijón. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hermano, y todos conocemos esta convicción de Pablo, cuando Pablo, el apóstol Pablo, aleluya, iba camino a Damasco con una comisión a perseguir y a dar muerte a los cristianos, como hizo con Esteban, que consintió la muerte de Esteban cuando Esteban fue apedrado por causa de la fe y el testimonio de Jesucristo. Todos conocemos, aleluya, que el apóstol Pablo formaba parte de esta inquisición, si se puede decir, o esta persecución. Pero sin embargo, dice la palabra que una luz los rodeó, y todos los que estaban en los caballos cayeron en tierra. Y dice que en lenguas hebreas escuchó esta voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y yo quiero hablar sobre dar coces contra el aguijón, porque en este último tiempo creo que muchos están dando coces contra el aguijón. Y la definición de coces contra el aguijón, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Dice, alude a alguien que porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza o a lo que no se puede vencer. Yo quiero, hermano, que usted entienda esto. Dice, esta expresión proverbial de la época, basada en la imagen de un buey que da patada contra la misma aguijada con la que el boyero lo estimula. O sea, el boyero es el que guía al buey a su labor de la manera que deben de arar la tierra. Y el aguijón es una punta aguda de metal afilada. Y dar coces contra el aguijón, según basada en la historia proverbial o en la vida antigua, es
luchar contra ese aguijón, resistir, oponerse. Y eso es lo que la palabra de Dios estaba hablando cuando el Señor le habló al apóstol Pablo. En aquel tiempo no era apóstol, en aquel tiempo era perseguidor de la iglesia. O sea, en pocas palabras, ese insistir con lo que ya Dios declaró que no es bueno para nuestras almas. Eso es dar cosas contra el aguijón. Es insistir. Es rechazar. Es rebelarse. Es no estar de acuerdo. Es tomar un camino contrario a lo que la palabra de Dios ha establecido. Es rechazar lo que es bueno para nuestra fe, lo que es bueno para nuestra salvación, y tomar una dirección contraria a la dirección que Dios establece. Esto es dar cosas contra el aguijón. Y estamos viviendo tiempos, aleluya, donde Dios ha diseñado una agenda. Tiempo donde Dios nos está hablando. Y yo creo que nos está hablando demasiado claro. Porque las señales, los eventos que están golpeando la tierra, aleluya, no es para cuestionarlo, es para darnos cuenta, aleluya, que sin duda Dios ha descendido, aleluya, a guiar a la iglesia por el camino del arrepentimiento y la justicia. Y yo sé en este último tiempo que muchos están dando cosas, que muchos están resistiendo a la voluntad de Dios. Muchos se están resistiendo a la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Yo quiero que usted lea la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos. Bendito y alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Mira lo que dicen las Escrituras. En el capítulo 1, versículo 18, podemos ver muchos ejemplos de aquellos que rechazan la autoridad. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. ¿Qué dice la palabra? Con injusticia la verdad. Los que rechazan con injusticia la verdad. ¿Y cuánto nosotros no hemos sido testigos de que en estos tiempos que estamos viviendo, de que todas las cosas que estamos viendo han sido anunciadas, se nos han sido dadas? No estamos, aleluya, ignorando este tiempo. Este tiempo ha sido anunciado. Malaquías capítulo 4, el Señor ha hablado en este último tiempo, aleluya, y se nos ha sido anunciado que Dios ha enviado a Elías. Y este que ha sido enviado, bendito sea el nombre de Jesús, reúne las mismas características y los mismos requisitos del Elías bíblico. Y con señales, con prodigios. Y con juicio ha golpeado la tierra. Autoridad y poder. ¿Y cuánto dan cosas contra el aguijón? ¿Cuánta gente, aleluya, rechaza los tiempos bíblicos que estamos viviendo?
Así como lo rechazaron en la antigüedad los fariseos, a nombre de Cristo sea la gloria, que aún viendo las señales, aleluya, que había en el Señor Jesús de Nazaret, bendito sea su nombre para siempre, aleluya, cuando veían las señales, ellos cerraban su corazón y se oponían a su ministerio. Al punto que cuando murió en la cruz del Calvario, no le bastó poner una gran piedra que entre muchos hombres tuvieron que colocar en aquel sepulcro, sino que pusieron soldados romanos. Era tanto el rechazo, aleluya, que había, que no quería ni siquiera que él se levantara entre los muertos. Y cuando se levantó entre los muertos, que aquella piedra fue removida, al nombre de Cristo sea la gloria, dice la palabra de Dios que le pagaron a los soldados romanos para que callaran y no testificaran de las cosas que habían visto. ¿Será que estamos viviendo en estos tiempos finales? ¿Será que la iglesia, aleluya, como nunca está viviendo estos días donde la nube de Dios descendió sobre Kisumu, sobre sus profetas? Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, como señal del fin de la dispersación de la gracia. Mi alma alaba a Dios. ¿Será, aleluya, que estamos viviendo tiempos como los antiguos? Mi alma alaba a Dios, que hay muchos que están dando cosas contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa. Si dice la Biblia, he dar cosas contra el aguijón. Vivimos en una generación que lucha contra la razón, que lucha contra la agenda de Dios. Vivimos en una generación cristiana, bendito sea el nombre de Jesús para siempre, que no quiere seguir los caminos de Dios, que prefiere la mentira, prefiere el error, prefiere la teología, prefiere el engaño, prefiere el pecado, prefiere la inmundicia y no prefiere la palabra, la santidad, la justicia de Dios. Esta generación de este último tiempo da cosas contra el aguijón. Esta generación, aleluya, de este último tiempo no quiere reconocer su condición, aleluya, espiritual. Esta generación de este último tiempo no quiere reconocer, rechaza el poder y la autoridad de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Judas. Quiero que usted abra conmigo la palabra de Dios. En el libro de Judas, Judas no el Iscariote, porque Judas el Iscariote, sabemos, aleluya, que él se suicidó, se ahogó, como estaba escrito en la antigüedad, y que otro iba a tomar su ministerio, según el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Estoy hablando de Judas, hermano de Santiago. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Qué dice la palabra? Dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres soñadores contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Que dice la palabra, versículo 9. Porque cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Que sigue diciendo el versículo 10. Pero estos maldicen las cosas que no conocen,
y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias. Que dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Qué dice la palabra de Dios de la generación de estos últimos tiempos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Menciona 3 casos que fueron desechados, y fueron desechados por la condición que había en el corazón de ellos. Dice la palabra de Dios, porque siguen el camino de Caín. Está hablando que Caín, conocemos la historia de Caín. Su corazón está lleno de maldad, de envidia. Está hablando de la condición humana de los últimos tiempos, y que muchos iban a estar en pie en la iglesia. La maldad de Caín, la avaricia de Balaam, el lucro, la avaricia de Balaam y la rebelión de Coré. ¿Será que en este último tiempo estamos viviendo en una generación cristiana con estas características, lleno de maldad, lleno de avaricia y lleno de rebelión? Pastor, ¿qué quiere decir esto? Esto es dar cosas contra el aguijón. Tomar un camino equivocado, tomar una ruta equivocada, errada. El no reconocer la autoridad, el poder, la palabra de Dios. Aleluya. El no reconocer los tiempos, la agenda de Dios en los últimos días. Aleluya. Cómo Dios está visitando, al nombre de Cristo sea la gloria, la tierra. Cómo Dios en este último tiempo está perfeccionando lo que han de heredar la vida eterna. El no reconocer esto, aleluya, es dar cosas contra el aguijón. Y es estar en la condición espiritual de Caín, de Balaam y de Coré. Léalo. Lea qué pasó con Coré en el desierto. Léalo. Cómo Coré se rebeló contra Moisés. ¿Y será que Dios está lidiando con una generación que se rebela? Una generación, aleluya, que no hace caso, que viendo no ve y oído no oye. Estamos viviendo los últimos tiempos. La puerta de la dispersación de la gracia, aleluya, está a punto de cerrarse. El tiempo de entrar es ahora. El tiempo de humillarse ante Dios ahora. La agenda de Dios está abierta sobre, aleluya, la faz de la tierra. La gloria de Dios ha descendido y Dios ha tomado lugar y ha decidido pastorear a su rebaño. Pero vivimos en un tiempo donde se da cosas contra el aguijón. Se lucha con una fuerza espiritual mayor. Vivimos tiempos, aleluya, que se rechaza la palabra. Vivimos tiempos donde no hay arrepentimiento. Vivimos tiempos, aleluya, donde el orgullo está centrado en el corazón del hombre. Donde la soberbia toma control de la vida del ser humano. Vivimos tiempos, aleluya, donde se está rechazando la gracia y se está abusando, aleluya, de la gracia. Considera esto. Considera esto de manera muy personal. Porque dar cosas contra el aguijón sería el fin. Sería el fin de tu vida. El rebelarte en contra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Mi alma te alaba y te bendice, Dios Todopoderoso. En esta preciosa hora te adoramos. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8. Dice, por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios que os da su Espíritu Santo.
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál fue la sentencia de Dios sobre aquellos que rechazaban el ministerio apostólico? Aquellos que rechazaban el ministerio apostólico de Jesús. El que rechazaba el ministerio profético. El que rechazaba, aleluya, la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que rechaza esto. Por ejemplo, ¿cuántos no están rechazando las señales? Porque en este tiempo, con lo que estamos viviendo, es para que, por lo menos en esta nación, hubiera un gran avivamiento. Pero el orgullo, la falsedad, todavía en este tiempo la gente está aferrada a las cosas materiales. La gente está aferrada a los negocios. La gente está aferrada. Y en su corazón reina los tesoros de esta vida. ¿Y qué dice la palabra? Sé sabio y desiste de hacerte rico. ¿No lo dice la Biblia? No ponga las miradas en las cosas terrenales, sino en las celestiales. ¿No dice la palabra que hagamos tesoro en los cielos y no en la tierra? Y a esta altura de la vida, donde tantas cosas están sucediendo en esta tierra provocada por Dios, que aún así la iglesia rechace, que aún así la iglesia dé coces contra el aguijón. Que en este tiempo que estamos viviendo todavía insistas en no en la purificación. Insistas en vivir una vida caída, que en este tiempo, aleluya, que Dios nos ha regalado, aleluya, todavía insistas, tu soberbia sea mayor que el mover de Dios en este último tiempo. Dice la Biblia, dura cosa es dar cosas, porque Dios no le está hablando a los animales, Dios no le está hablando a las aves del cielo. La Biblia dice que Él no vino a rescatar a los ángeles caídos. La Biblia dice que Él vino a hablar, a rescatar la humanidad, y que todavía la humanidad, y yo voy a hablar de la iglesia, todavía insista en la apostasía, en el pecado sexual, en la inmoralidad, y no quiera la santificación. Todavía, aleluya, rechace la palabra. Todavía, aleluya, esté dando cosas contra el aguijón. ¿Qué dice la Biblia? Pero el que rechaza esto, ¿sabes cuántos están rechazando esto? Este tiempo que Dios nos ha regalado, que por gracia no hemos sido consumidos, sino que prolongó sobre nosotros sus misericordias, que no la merecíamos ni éramos dignos de ella. Sin embargo, a Él le plació. Y en este tiempo que estamos viviendo, que desearon ver los antiguos, pero esta gloria no fue reservada a ellos, sino a nosotros. Aleluya, que en este tiempo donde Dios ha reservado esta gloria, donde la nube desciende, aleluya, en Kisumu, donde la gloria en cono, aleluya, desde los cielos desciende sobre sus profetas. Esta gloria que estamos viendo, aleluya, esta gloria que fue reservada para nosotros, para nuestra gloria. Este tiempo que fue, aleluya, estaba en la agenda de Dios, donde tú ibas a ser participante de esto. Con el fin de provocar la santidad y la justicia. Esta gloria ha sido tenida en poco. Por eso que dice la Biblia, el que rechaza esto, esta visitación, no rechaza a hombre, sino a Dios. Y acuérdese lo que le dijo el Señor en la ciudad de que Él caminó, donde sus milagros se hicieron patentes,
oh Israel, si hubiese sabido lo que era bueno para tu salvación, si hubieses conocido el día de tu visitación, no hubiese Israel pasado. La historia fuera diferente. Pero ahora estamos en tiempo que los protagonistas no son los israelitas, es la iglesia de este último tiempo, y tiene la misma actitud. Porque hoy vemos la soberbia, el orgullo, la mentira, se complacen en la maldad como Sodoma, publican su pecado, son mentirosos, viven un evangelio falso, predican un evangelio falso del mundo, aleluya, predican un evangelio de corrupción. Y se rebelan contra la verdad que ha sido manifiesta en este último tiempo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Samuel 15:23 dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es una palabra que la iglesia debe de seguirla muy cerca. Porque la rebelión de Saúl ante Dios lo puso en una postura de idolatría. Como de pecado de rebelión es la adivinación, y de desobediencia e iniquidad es la idolatría. O sea que para Dios un desobediente, uno que da cosas contra la religión, es un idólatra. Y aquellos que viven deliberadamente en rebelión, hace que Dios extienda el cetro de justicia y la persona sea desechada. Por eso considera la palabra de Dios en este último tiempo. Mira las señales que estamos viviendo en este último tiempo, que fueron reservados para nuestra gloria. No podemos dar cosas contra el aguijón, no podemos, aleluya, cerrar nuestros ojos a lo que estamos viendo. Son las señales del fin, aleluya, son los principios de dolor. La iglesia está a punto de ser levantada, la insensatez no nos ayuda en nada. Tenemos que ser prudentes, llenar nuestras lámparas y no seguir dando cosas contra el aguijón. No podemos seguir la rebelión, no podemos seguir ignorando lo que estamos viviendo en este último tiempo. Aleluya, la justicia y la santidad es vital para tu salvación. La justicia y la santidad, aleluya, es un principio de Dios para que puedas establecer, o porque para que puedas entrar a la boda del Cordero y establecer tu eternidad junto con Él. Aleluya, la justicia y la santidad, el arrepentimiento. Dios está llamando en este último tiempo, aleluya, a una iglesia que se arrepiente, a una iglesia que se devuelva a Él con un corazón sincero, a una iglesia que aprenda a sacar las cosas viles, aleluya, de lo bueno, a una iglesia que aprenda a quitar la levadura de la carne, del pecado, de la teología. Dios está llamando en este último tiempo a que no den más cosas contra el aguijón. Sé sabio, no te puedes faltar la sabiduría. La puerta está a punto de cerrarse. Aleluya. Y el tiempo de entrar es ahora. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Desistamos de este mundo, desistamos del pecado, desistamos en este último tiempo de la falsedad, de la hipocresía. Sé santo, porque Dios es santo. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Isaías 30:12 dice: por tanto, así dice el Santo de Israel,
ya que habéis desechado la palabra y habéis confiado en la opresión y en el engaño, y os habéis apoyado en ello. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto están desechando la palabra de Dios? Y te apoyas en tu propia opinión o prudencia, y confías en tus propios méritos para esta salvación, y confías en ti mismo, en tus esfuerzos para ser salvo. Y estas cosas son vanas si no tienes en cuenta el evangelio de la cruz y la sangre y los recursos que Dios nos ha dado para esta salvación. Si no tienes en cuenta el Espíritu Santo, si no tienes en cuenta la palabra de Dios, todo lo que hagas en esta tierra es en vano. Si crees en tus propios medios para ser salvo y escapar, como lo dijo Juan el Bautista a los fariseos, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Si crees que por medio de tus méritos vas a escapar de la ira, estás equivocado. Por eso reacciona. Este tiempo que estamos viviendo, desearon verlo muchos. Los eventos que están golpeando a la tierra proféticamente, desearon verlo muchos. Los profetas de Dios que están caminando sobre la tierra y la gloria de Dios sobre su cabeza, desearon verlo muchos. Los profetas de la antigüedad, los profetas de Apocalipsis 11 están entre nosotros y se está despreciando este momento. Se está rechazando esta obra. Se está, aleluya, le están dando la espalda a la agenda de Dios. Por eso, en esta palabra, en esta hora quiero darte esta palabra: reacciona, recapacita, porque la puerta se va a cerrar. El tiempo se acaba. Jesucristo viene ya. Él viene a levantar a una iglesia justa, santa, a una iglesia que ha nacido de nuevo, a una iglesia madura. Él ha venido a buscar a una iglesia que le espere. Él viene ya. Prepárate. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.